bueno, vamos a dar inicio. Yo solicito la presencia de Dios en estas pláticas porque yo deseo que sean bendecidos, que a raíz del escuchar estos consejos, que ustedes puedan ser valientes y emprender. Emprender no es fácil. De acuerdo a el diccionario, dice que es una acción organizada o una tarea que requiere de esfuerzo. Esta tarea no solamente requiere de esfuerzo, requiere de capital, ¿verdad? Requiere de capital y son factores para la producción. Son factores para la producción. Quiero decirles que este mundo pertenece a Dios. Este mundo es de Dios. Él lo creó. Y nosotros somos instrumentos en sus manos. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos la mente de Dios. Sin embargo, con mucho dolor y con mucha tristeza, vemos que, no sé cómo llamarlo, pero yo creo que es el enemigo. Cuando vemos las películas, nosotros miramos que hay un protagonista, pero también hay alguien que no es el protagonista. ¿Quién sería? Normalmente el protagonista es el bueno, ¿verdad que sí? Es el bueno, pero hay un antagonista, hay alguien que se opone. Y en nuestra vida, nosotros empezamos algo, iniciamos con una tarea y hay oposición. Y en muchas ocasiones la oposición está en la casa, en la propia casa, que esto es doloroso, es doloroso. Nuestro tema es matrimonio y empresa. Ese tema, yo creo que es un tema moderno. Ahorita en México es un tema moderno. Y les quiero decir que ayer estuve en una reunión de directores y supervisores y el día de ayer se hablaba de proyectos. Y un proyecto tiene que ver con tiempo, con organización, tiene que ver con documentarte, tiene que ver con investigación, tiene que ver con análisis, tiene que ver con tantas cosas. Y el nuevo programa, el nuevo modelo educativo habla de trabajar con proyectos. Desde el aula, la escuela y la comunidad. Imagínense, a eso vamos a enfrentar a sus chicos. ¿Y qué creen? Que la SEP dice, la clave son los maestros, la clave es la comunidad familiar, la clave son nuestros niños. Y acabamos de atravesar un momento bien difícil que fue una pandemia y a nivel mundial. ¿Y qué creen? Se detuvo la educación y los niños dejaron de leer y escribir. En muchas escuelas, en muchas, gracias a Dios la nuestra no, pero en muchas escuelas se perdieron los hábitos, se perdió la rutina, se perdieron estructuras, se perdió la relación. La educación es social y los niños incluso dejaron de aprender a hablar en la etapa en la que deberían de aprender a hablar. Dejaron de socializar porque no convivieron con sus coetáneos, con sus compañeritos de la misma edad y la están sufriendo. ¿Por qué? Porque no solamente ellos, también los adolescentes y bueno, pero es una etapa crucial cuando el niño aprende el lenguaje, porque el lenguaje se necesita para aprender la lectoescritura. Y esto se bloqueó. Entonces este es el reino de Dios. Todo lo que hizo Dios lo ha dispuesto al hombre. Dice que todo lo hizo bueno y nos lo entregó. Y somos administradores de esta creación. Y además nos dio hijos, Dios nos dio un regalo, una herencia valiosísima que no tiene precio, que son nuestros hijos. Y la SEP está como que, miren, ellos están mirando algo que nosotros lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. La empresa
Dios es el empresario. Y Dios desea que nosotros nos unamos a Él. Dice una frase bíblica: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero quiero iniciar con el peor error que puedes cometer. El peor error, vamos a ver 5 puntos bien importantes. Uno de los errores más grandes de toda empresa que inicia es el pensar que se van a hacer ricos, que van a ser exitosos porque van a tener mucho dinero y que lo van a tener quizás mañana. Y es de los peores errores. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Eclesiastés 5:10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. En el ser humano existe algo que se llama la ley del tope. Y cuando llega aquí, quiere llegar aquí. Y luego más, y luego más, y nunca se sacia. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Hay un espacio que solamente lo llena Dios, solamente, y nos da satisfacción. Y las riquezas no traen la verdadera felicidad. Siempre pensamos en dejar un legado, pero un legado tiene que ver, siempre va a estar envuelto en nuestros valores y en nuestros principios. Piensen, cuando tiene muy poquito tiempo que falleció mi mami y mi esposo le preguntó: ¿qué quisieras que dijera ahí en esa lápida, en ese lugar donde vas a estar algún día? Y ella contestó: quisiera que dijera, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor a Dios es un reconocimiento reverente de quién es Él. Y es el reconocer que Él es un Dios que nos instruye, que nos enseña. No estar en el programa de Dios y en el propósito de Dios no va a dar bendición a tu vida. Dios nos llama, y yo quisiera que todos ustedes pensaran en Dios como alguien que te emplea y que tú pienses, lo voy a hacer todo como para Dios, todo como para Dios. Cuando tú eres un empleado, cuando tú eres un empresario, tú deseas que haya un reconocimiento en tu empresa. Entonces tú vas a empezar a pensar en cómo te gustaría que te trataran a ti, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría que se dirigieran a ti, a tu familia? Y entonces tú dices, esto desearía, entonces yo lo voy a dar, porque yo lo desearía para mí. Yo lo voy a dar, lo considero porque es valioso esto para mí. No estar en el programa de Dios y en el propósito de Dios nos va a llevar a fines egoístas, y precisamente vamos a perder el rumbo, porque hay una confusión cuando no se mira más allá, cuando no miramos los planes de Dios. Dice la frase de Dios, dice que tu trato sea con gentileza, tratando a los demás como quieres que te traten. Ellos son parte del equipo. Y Liceo Embajadores del Rey es una empresa. No estar en el programa de Dios y en el propósito de Dios nos va a hacer errar. ¿Ustedes creen que Dios tenga un propósito y que hayan nacido ustedes y que vengan desde el vientre de su madre con un propósito a esta tierra? ¿Lo creen? Yo creo que sí. Y si perdemos el rumbo por nuestros fines egoístas, porque no consideramos la voluntad de Dios en nuestra vida, podemos cerrar al blanco y podemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque al ser humano le encantan las luces y el reconocimiento, le encanta el aplauso, le encanta la valoración superflua, la vanidad,
le encanta al ser humano. Dice la frase bíblica: los que tienen como si no tuvieran, los que compran como si no comprasen, los que adquieren como si no adquirieran. No caminar en vinculación con Dios, mirando permanentemente a Dios, uniéndote al proyecto de Dios, y siempre, si eres matrimonio apoyado por tu pareja, no va a traer éxito en tu vida. Si quieren llamarle éxito, yo le llamaría bendición. No va a traer bendición a tu vida. Quiero decirles que en la pareja, cuando Dios nos llama a una empresa y cuando alguien está mirando el sueño de Dios, el Señor va a considerar a alguno de los dos. Por ejemplo, tú puedes tener un proyecto, tú, y tu pareja no, ¿verdad? Y qué difícil, porque tú lo tienes y tú tienes ese latido en tu corazón y te emociona y te apasiona, pero tu pareja no. Y entonces pareciera que estamos en un yugo desigual, porque tú te emocionas, te levantas temprano, haces planes y lo comunicas, y tu pareja no se mueve, porque es tu sueño, porque es tu proyecto y Dios te lo da a ti. Y dice el Señor que hay quien tiene que unirse, porque ese proyecto va a ser de bendición. Y Dios está llamando y está mostrando que va a haber bendición en ello. Pero si tú permaneces pasivo, y no tanto pasivo, egoísta, porque no es de tu agrado, porque muchas veces, una ocasión dijo una pareja, dijo: pues yo veo que es el sueño de Dios y yo quiero unirme a ese sueño de Dios, porque Dios me está revelando y me está mostrando que en esta área tenemos que trabajar. Y yo soy un especialista en ello. Dios me ha dado las herramientas y demás. Y dijo la pareja, pero a mí Dios no me lo ha dicho. A mí Dios no me lo ha revelado. Quiero que me hable. Quiero que Dios me hable a mí. Dios lo revela a través de las circunstancias que se viven, de las situaciones de vida que se están enfrentando. Por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿hacen falta puestos, restaurantes de comida? Muchas veces no, eso ya está muy saturado. Y por investigaciones se dice que no te metas a considerar un restaurante, porque aparte de que es muy difícil, hay ya demasiados en México, y los que sobresalen son, híjole, de veras se necesita tener mucha fuerza, mucho deseo de trabajar, organizar gente, el lugar adecuado, y no es fácil. Es un trabajo que te desgasta y que te quita el sueño, y está investigado. Entonces dijo esta pareja, pues yo quiero que Dios me hable y me lo diga. Y le contestó su esposa: ¿por qué no abres la Biblia y lees? Y dijo: pero quiero que Dios me hable. Y le contestó: pues léela en voz alta. Léela en voz alta, porque Dios revela sus planes y la Biblia es actual, es el libro de todos los tiempos. Y Dios está revelando la necesidad del ser humano todo el tiempo. Quizás vas a vivir una vida de sacrificio, quizás vas a vivir una vida en la que tengas que ceder, tengas que negociar, pero ¿sabes qué es una vida con propósito? Porque ¿quién está seguro que nació para servir? ¿Quién dice yo nací para servir? ¿Quién lo puede ver así? ¿Quién puede decir
En esta vida tenemos que correr, tenemos que levantarnos temprano, tenemos que organizar la vida, tenemos que ayudar, tenemos que preparar, tenemos que distribuir, tenemos que estudiar. Si tú lo estás mirando así, entonces naciste para servir. Y no estás en un plano egoísta, sino que estás considerando que tu vida tiene un propósito. Y quiero que tú pienses que tú solamente te unes al equipo de Dios. Y cuando yo recuerdo la vida de Pablo mataba a los cristianos. Y Dios usó a Pablo para una gran empresa. Pablo lo llamó y lo utilizó como un instrumento de honra para sus planes. Y Dios va a usar, dice que si tú no hablas, si tú no organizas, si tú no emprendes, si tú no guías, ¿sabes qué? Las piedras hablarán, las burras hablarán, los animales hablarán. Y hay personas que ni siquiera conocen los valores y principios que Dios desea, pero ¿sabes qué? Dios los está usando. Dios los está usando porque están considerando principios de vida. Y quizás los dicen los grandes empresarios y ellos están atentos. ¿Han visto cómo se llenan auditorios para escuchar superación personal? ¿Lo han mirado? Vean la cantidad de seguidores a grandes conferencistas que utilizan solamente principios enmascarados que de alguna manera están en la Biblia. Están ya en la Biblia desde hace muchísimos años, porque Dios es el creador de las buenas maneras, las buenas formas, de las verdades que van a guiar la vida de una manera excelente. Solamente tenemos que creer. Te voy a contar un poquito mi historia. Liceo Embajadores del Rey surgió precisamente de un sueño de Dios. Yo estaba estudiando la especialidad y yo miraba que los niños tenían papás que trabajaban y niños un tanto abandonados, porque yo trabajé en escuelas particulares, pero también trabajé en escuelas oficiales, y yo era maestra normalista con licenciatura y yo estaba después estudiando psicología educativa y también estuve en la UPN, y les quiero decir que yo veía que me faltaban elementos para guiar a los niños. Un día, regresando de una clase de educación física, una pequeñita violada en 6º grado, violada por sus hermanos, había cortado el uniforme de todas las niñas del salón. Y esa conducta loca, pudiéramos decir así, pues me hizo llorar. Porque cada niña fue levantando su falda y dijo: Miss, mira lo que hicieron con mi falda. Y otra dijo: mira lo que hicieron con mi falda. Y otra, y otra, y otra. Y yo empecé a llorar y dije: ¿quién hizo esto? Esto es una verdad. Era una niña que había sido violada por sus hermanos y muchas experiencias más. Y yo dije: si existiera una escuela donde se aconsejara a los padres, donde se enseñara a los niños a vivir bajo principios de vida, donde verdaderamente seamos custodios de nuestro prójimo, donde verdaderamente nos cuidemos los unos a los otros, donde haya matrimonios que guíen a sus hijos de una manera correcta, estas cosas no ocurrirían. Y en mi mente estaba la frase: por amor a tus hijos, por amor a tu Dios. Una escuela cristiana. Y recuerdo que el doctor Miguel Velázquez estaba promoviendo la escuela cristiana y en mi corazón ardía
ese sueño, esa emoción, por algo diferente. Porque yo estaba en una escuela, en un pueblito, donde ocurrían cosas tristes, donde había dolor, donde yo podía mirar que los papás abandonaban a sus hijos porque se iban. Y nunca se me olvida una niñita que le bajaban los piojos y la rechazaban todos la rechazaban. Y la directora se enojó conmigo porque cité a las mamás para que la limpiaran, le quitaran los piojos y me dijo: te vas a meter en problemas, esto no te toca, le toca a los papás. Le dije: ¿sabes que su mamá tiene una afectación a nivel cerebral y que no le va a ayudar? Y cuando subí hasta el cerro con la persona indicada, era el grupo de USAER, y uno de los profesores me acompañó y llegamos a un lugar donde había pues solamente un cuartito de tierra. Las niñas que estaban ahí no tenían calzones. Y ella era la niña más grandecita, casi siempre trabajé con sexto en primaria, y de igual manera había sido violada. A mí me entristece muchísimo el que la mamá haya tenido que salir a trabajar, pero más me entristece el que la dinámica familiar rompió una estructura y que cuando la mamá se fue, se alteró la vida de la familia. Porque la madre puede salir, pero no puede irse desde las 6 de la mañana y regresar hasta las 8, 10 de la noche. Y llegar cuando sus hijos ya están dormidos. Eso es triste. ¿No se les hace triste? Eso es doloroso. Y más cuando los niños están en un tiempo de crianza. La mamá tiene que mirar que los hijos estén cerca de ella para vigilar, y si va a haber cuidadores que le ayudan, tiene que mirar quiénes son los cuidadores. Por eso yo siempre he felicitado a los abuelos, porque los abuelos son los mejores cuidadores, a quien se les puede confiar. Sin embargo, la mamá no debe de olvidar que ella es la responsable y que a ella Dios le va a pedir cuentas a ella. Al papá primeramente, pero a ella porque ella decidió salir y necesita ser súper organizada. Tiene que hacer un equilibrio y mirar, dice la frase bíblica, el estado de sus ovejas. Cuando el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, el Señor está hablando de una relación vertical con Él, pero también está hablando de 4 cosas: corazón, mente, fuerzas, alma. Y eso se extiende hacia el prójimo, porque su principal prójimo es su pareja, son sus hijos, y Dios demanda cuidado de eso que les ha permitido Dios. El matrimonio y en sí la pareja es una institución divina y los hijos son una herencia, y nunca debes de perder el enfoque, nunca debes de dejar de mirar que ellos necesitan estar bien, pero para que ellos estén bien, tú necesitas estar bien, porque dice: a tu prójimo como a ti mismo. El Señor estaba trabajando, Dios estaba trabajando, dice: mi Padre trabaja y yo también trabajo, y nosotros fuimos llamados también a trabajar. No creo en alguien que se levante todas las mañanas y que diga: ¡wow! Voy a desayunar y luego me voy a sentar a ver Netflix y luego me voy a sentar a descansar, o me voy a dormir, o voy a sentarme a leer, y no tener un propósito en su vida. Una persona que vive sin propósito, ¿saben que vive menos? Una persona que se levanta y no tiene un objetivo cada día, una meta que cumplir, vive menos. Una persona que incluso evita
el inquietarse por alguien más, vive menos, está menos saludable. Cuando nosotros deseamos y tuvimos el deseo de un liceo Embajadores del Rey, tuvimos que ajustar muchas cosas, porque para hacer algo, para una empresa se necesita no solamente trabajo, se necesita recurso. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos que sentarnos a hacer cuentas, tenemos que mirar quién nos va a ayudar, tenemos que dejar algunas cosas que antes hacíamos, tenemos que considerar, quizás nuestros hijos ya no van a tener la gran cantidad de juguetes que antes tenían, porque incluso nuestros hijos van a entrar en ese proyecto y ellos van a entender el trabajo de sus padres y se van a unir. Pero no solamente tus hijos, fíjate que cuando Liceo empezó, hubieron personas que dijeron, yo quiero de eso. Y Dios las usó para venir y dar su recurso, para participar con su recurso económicamente, porque para que se cumplan los planes de Dios, planes que van a bendecir a otros, Dios llama a quien se va a unir a ese proyecto. Quizás en tu caso puede ser algún familiar, algún amigo que tiene recurso, y Dios va a usar ese recurso porque Dios le va a inquietar y le va a decir, únete, porque ese sueño que él tiene lo quiero compartir contigo. Únete con tu recurso. Únete con esa cantidad para que juntos lo logren. Y tú tienes que mirar quién es. Tienes que decirle al Señor, es Él, Señor, quien me va a ayudar, con quien voy a iniciar. Tienes que mirar no solamente con quién, tienes que ver dónde. Tienen que considerar los tiempos. Y si es la persona, Dios te va a confirmar. Cuando estábamos aquí en este lugar, nosotros en ocasiones decíamos, ¿cómo le vamos a hacer? Y si está dentro de los planes de Dios, Dios va a proveer. Y tú vas a crecer en fe, vas a crecer en ese conocimiento también de Dios, porque vas a mirar quién es Dios. Vas a mirar cómo el Señor se agrada de la conducta que tú estás teniendo. Yo me ponía muy nerviosa porque yo decía, es que tenemos que inscribirnos al IMSS, pero no tenemos el recurso para todo esto. Pero sabíamos que había una necesidad de darle IMSS a los maestros, de considerar que teníamos que estar bien ante Hacienda, considerar que esta escuela tenía que ser segura y que necesitábamos un documento de protección civil. Necesitábamos asegurar a nuestros niños y necesitábamos el recurso. Necesitábamos 1000 cosas. Necesitábamos un uso de suelo. ¿Y saben qué? En Xochimilco está tan difícil el uso de suelo. Pero Dios estaba tan contento con este proyecto que Dios lo hizo posible y dijo a ellos, claro que sí, Sedubi, el uso de suelo dáselos, porque están alineados con lo que nosotros queremos y porque Dios puede haber así muchos expedientes y Dios saca tu expediente y dice, este expediente se va hasta arriba y me atienden a este. Y cuando llegaron aquí a la revisión de la escuela, Dios mandó a quien ellos quisieron, a quien Él quiso mandar. Y dijo, wow, ustedes son una escuela de principios y valores. Y mandó a una persona que estaba su vida fundada en los principios y valores. Y tuvimos la incorporación de este lugar, porque lo consideró como un colegio que cumplía el propósito no solamente de la SEP, sino el deseo de los padres. Porque la SEP desea que todo fluya bien, ¿no? Sin embargo, a veces no le sale.
porque se necesita algo más. Vamos a considerar 3 cosas que nadie te ha dicho sobre matrimonio y empresa. 3 cosas bien importantes que nadie te ha dicho sobre matrimonio y empresa. Y estas cosas son las siguientes. Muy atentos. Miren, cuando iniciamos una empresa, lo que más nos falta es tiempo, ¿sí o no? Nos falta tiempo. Nos absorbe todo lo que estamos haciendo. Y les quiero comentar que hubieron días que nosotros estábamos aquí a las 2 de la mañana pintando la escuela. Hubieron días en los que nosotros estábamos aquí con nuestros hijos trabajando hasta altas horas de la noche y ellos acababan picoteados por los moscos por todos lados. Y saben que eran pequeñitos y yo llenaba mi bolsa de manzanas, de verduras, de frutas, de tacos, de quesadillas, de todo lo que pudiera yo cargar, de pañales, de todo. Porque Dios nos estaba llamando a una obra y ellos tenían que estar a nuestro lado. Nosotros teníamos que estar vigilándolos. Claro que los llegamos a dejar en casa y les decíamos, y si tocan, no abres. Y aquí está la comida. ¿Y sabes qué le decía yo a Dios? Señor, cuídalos. Y teníamos que orar para encargárselos a Dios. Eran 3 niños y al mayor, ellos decían, es que hoy no queremos ir. Es que queremos quedarnos a jugar con nuestros juguetes. Es que hoy queremos hacer esto. Y nosotros les decíamos, se van a quedar, pero mira, tú vas a abrir el refrigerador, aquí está la comida y la metes al horno o esto o aquello. Y ellos decían, sí. Y tus hijos tenían que aprender obediencia, porque ¿a qué vamos? Es que ustedes van a... Y ellos sabían qué estábamos haciendo. Ellos sabían que nos estábamos desgastando en esta empresa. Entonces, sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da bajo el sol. Y entonces tiene que haber un tiempo para la pareja, un tiempo para tus hijos, un tiempo para ti. Porque si te llegas a olvidar de ti, te puedes enfermar. Te puedes enfermar. Y miren, hay etapas de nuestros hijos que van a pasar. Y si tú no estás atendiendo, dice la palabra de Dios, atiende esto, pero no dejes de atender aquello. Porque es importante. Porque la etapa de tus hijos va a pasar. La etapa de tus hijos se va a ir. Y hay una etapa en la que ellos necesitan jugar. Hay una etapa en la que necesitan aprender obediencia. Hay una etapa en la que necesitan aprender a comer y no la puedes dejar. Porque pueden enfermar no solamente tú, sino también tus hijos. Y la empresa es importante, pero necesitamos un equilibrio. Necesitamos dormir también. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, dice, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Y entonces aprendemos a tener fe. Porque si tú estás trabajando y tú te acuestas a las 10 de la noche, Dios se agrada de que te acuestes a las 10 de la noche. A las 8:30 tus niños, a las 8 tus niños deben de dormir 10 horas. Pero si tú te estás acostando a las 2 de la mañana y te estás levantando a las 5 de la mañana, ¿cuántas horas estás durmiendo? Es una incongruencia porque tu empresa necesita una persona con una mente lúcida, una persona fuerte, una persona que se cuide.
Una persona que atienda su alimentación, que quizás salga a hacer caminatas. Por ejemplo, yo ya no aguanto el ejercicio de fuerza, de esfuerzo, se me hace muy pesado, pero yo le digo a mi esposo, vamos a caminar. Hay que salir a caminar, hay que movernos. De por sí yo soy una persona que no me gusta mucho estar en descanso y me muevo, pero sí para las endorfinas, sí me gusta salir a caminar e ir platicando. Y créanme que regreso bien, regreso contenta. Y es importante que en ese tiempo de la empresa se hagan chequeos médicos, que estén atentos, porque ustedes son los líderes y ustedes van a marcar el paso y hay alguien que los va a seguir. Y no van a seguir a algún enfermo, algún deprimido, algún hambriento, alguien que está molesto. Entonces tenemos que hacer equilibrios. ¿Saben que los equilibrios cuestan? Cuestan porque necesitas sentarte y decir, esto va a ocurrir a esta hora, tienes que planear. Esto va a ocurrir, lo vamos a hacer de esta manera, nos vamos a organizar de esta manera, y con tu esposa y tu esposo tienen que definir el rumbo a seguir y nos tenemos que ajustar. Pero si alguien no quiere, es como jalar, es bien triste y vas a llorar. Si tu pareja no se quiere unir a ti, tú te tienes que unir al proyecto de él. Pero si él no tiene proyecto o ella no tiene proyecto, entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Porque ese proyecto tiene que bendecirte a ti y tiene que bendecir a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. Y no tienes que ser egoísta. Porque muchas veces se torna en un egoísmo, me voy a cuidar yo, y mis hijos, si quieren cuidarse, yo no sé, y mi esposa se quiere, pero fíjense que ese es un plan egoísta y no te va a ir bien. En ese plan no te va a ir bien. Hay un tiempo para tu emprendimiento, hay un tiempo en el que se van a sentar y van a hablar de la empresa. Pero no todo el tiempo vamos a hablar de eso. Que haya un tiempo para hablar de ustedes, que haya un tiempo para hablar de tus hijos. Dice la frase bíblica en Proverbios 27, 23. Dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Yo quisiera que cuando dice y entrégate de lleno, no quiere decir que toda la noche y todo el día, no. Hay tiempos de atención. Hay tiempos para mirar el estado de tus rebaños. ¿Qué le hace falta? ¿Qué necesita? Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, descubre sus habilidades, descubre sus destrezas, descubre qué necesita, descubre qué le hace falta. Quizás le hace falta ejercicios orofaciales y necesitas cantar más con él. Quizás necesitas ser más atento y lo necesitas llevar a mirar y descubrir la naturaleza, los animales. Dice que atiendas el estado de tus rebaños, dense tiempo. Dicen que la rutina mató el amor. Tienen que cuidar, y antes de pasar al siguiente, tienen que cuidar también si tu esposo o tu esposa va a estar en relación con mucha gente, debido a las características de la empresa, necesitas cuidar a tu esposa y ambos se necesitan cuidar. Necesitas cuidar a tu esposo, porque si va a estar alrededor de mujeres, de hombres, y es muy llamativa tu esposa en sus habilidades, en sus cualidades, y también tu esposo, cuídalo.
cuídalo. Porque las mujeres se impresionan de un hombre hábil, de un hombre trabajador, de un hombre gentil, de un hombre amoroso, y también los hombres les impresiona una mujer así. Entonces, mucho cuidado, y necesitan dedicarse tiempo a ustedes, y yo sé que la libido, cuando ya uno es mayor, pues va disminuyendo, ¿verdad? Pero sí les quiero decir que dense tiempo para las relaciones sexuales, y mientras son jóvenes mejor, de verdad. Dense ese tiempo, pero que sea con un amor hacia ambos. También para esto, vamos a tocar un tema dedicado a esto. Es importante el cuidado, no solamente a los hijos, sino a ustedes como pareja. Yo recuerdo que decía mi esposo, vámonos, es que siento el ruido de los niños aquí en mi cabeza, dame un tiempo. De veras, él estaba trabajando doble turno y llegaba a las 7:30 o 7, entre 7 y 7, y a las 7 llegaba. Y los niños escuchaban cómo él metía la llave en la puerta y decían, papi, papi, y corrían. Y él decía, espérense, que estuve en la mañana en una secundaria de 900 alumnos y en la tarde en un grupo de 45. Espérenme. Y cenaba y después compartía con los niños su tiempo. Y yo me había quedado en el turno vespertino, nos los llevábamos temprano en el matutino y en la tarde estábamos juntos. Y llegaba el fin de semana y decía, mañana, decía mi esposo, aunque nos vayamos a un campo, pero tenemos que irnos. Y nos íbamos a un campo o nos íbamos a alguna alberca y disfrutábamos como pareja. Yo muchas veces me enojaba porque yo decía los uniformes, la casa, y créanme que es bien difícil, muy difícil. Necesitábamos ser súper organizados y teníamos que hacer que los niños le entraran, que también fueran ordenados. Yo aquí veo hay niñas que dicen, no, ahí no lo pongas, le dicen a X niño. Es que se va ahí. ¿Qué no ves que nuestro salón se va a ver feo? Ay, se va a ver feo si está todo tirado. Y esas mamitas que están atentas al orden, al cuidado. Hay niños que nunca olvidan sus cosas. Y le digo, ¿y a dónde vas? Miss, es que se me está olvidando mi vaso. Y ok, guárdalo. Ay, Miss, mi chamarra. Empiezan las mamás a formar hábitos de cuidado, de respeto, de justicia. Empieza el juicio moral en los niños. Y gracias, papitos, por eso. Te comparto el secreto, el cuarto, para lograr que la empresa prospere. Es un secreto. Uno de los secretos más importantes es la mentoría. La mentoría. Ustedes pueden contratar empleados y ustedes pueden elegir a personas. Pero qué difícil es eso. A veces llegan con un gran currículum, tú crees que se la saben de todas, y cuando están en acción dices, no puede ser, creo que me equivoqué. Qué terrible. Y entonces tienes que empezar con la mentoría. Las cosas se hacen así. Las cosas aquí se hacen así. Y tienes que cuidar este detalle. Mira, tienes que ser cuidadoso con estos materiales. Tienes que ser limpio. Cuida tu presentación. Cuida tus palabras. Porque el cliente se da cuenta. Y entonces Dios empieza a prosperar esa empresa. Dios le empieza a prosperar, porque eres cuidadoso. Les empezamos a hablar, cuida el recurso, no te lo robes, cuida el recurso, porque Dios te va a bendecir. Paga a tiempo las cuentas, las deudas, y tienes que mentorear, tienes que jalar al empleado y decirle, se tiene que hacer así. Y una cosa, sé tú el ejemplo.
Sé tú el ejemplo. Para que no falle tu empresa, sé tú el ejemplo. Dice, una ocasión le preguntaron a Jesús, querían hallarle así como que haciendo algo malo. Entonces le dijeron, ¿tenemos que pagar los impuestos? Y dijo, a ver, préstenme una moneda. Y dijo, ¿de quién es esta imagen? Ah, del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y vivimos bajo autoridades, vivimos bajo leyes que se tienen que cumplir. Y no es fácil, porque cuando empiezas tu empresa dices, ¿y si nos vienen aquí a decir una cosa? ¿Y si dicen que no hemos registrado? ¿Y si dicen que no hemos hecho? Pero miren, Dios es tan bueno que Dios está mirando tu intención. Y mientras tu negocio te va dando para esos gastos, Dios lo va a cubrir. Dios lo va a cubrir. Porque Dios está atento, porque eres su empleado, eres su siervo, eres su empresario y tú quieres hacer las cosas como para Dios. Entonces Dios dispone del tiempo y del momento para que eso ocurra. ¿Ustedes creen que nosotros no nos afligimos? Y es que falta esto, y es que falta aquello. Pero Dios veía la intención de nuestro corazón. Y Dios iba facilitando las cosas, y no solo eso, Él nos llevaba con quien nos iba a atender y hallábamos gracia delante de Dios. Hay un pasaje que es Proverbios 4:7 y dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer y en todo lo demás que hagas desarrolla buen juicio. Entonces necesitamos ser sabios y no necios. Dios desea que tengamos sabiduría cuando emprendamos, cuando iniciemos un proyecto. Entonces decíamos, cuida de ver a quién contratas y pones en cada cargo o función u oficio, porque nosotros para Dios somos seres en función, somos seres en oficio. Eso somos para Dios, seres en función y en oficio. ¿Y qué crees? Que de repente dices, pero es mi hermano, pero es mi cuñado, y ese cuñado va a sangrar la empresa, ese hermano va a sangrar la empresa, y más cuando no saben cuánto ha costado levantarla y de repente los llamas y no saben el esfuerzo que ha sido esta empresa. Y llegan a querer pedir y pedir y pedir y pedir. Y la empresa se cae, se derrumba, porque metiste a quien no deberías de haber considerado. Entonces, mucho ojo con esto. Necesitas también capacitar. Un día te vas a morir, lo creas o no, te vas a morir. ¿Y quién se va a quedar en tu lugar? ¿A quién vas a pasar la estafeta? ¿A quién vas a capacitar? ¿A quién miraste que tiene la misma visión que tú, los mismos valores? ¿A quién? Tienes que pensar a quién. ¿Quién se va a quedar en tu lugar? Pero ha considerado como Dios piensa, como tú piensas, porque tú te has ajustado a los planes de Dios. ¿A quién vas a pasar la estafeta? Y bueno, la última. Iniciar una empresa es el peor error que puedes hacer. Ay, entonces, ¿para qué nos dijo Michelle y todo eso, verdad? Sí, es el peor error. Si tú o tu esposo o tu esposa no hacen equipo. Se puede destruir la familia si no hacen equipo. O si lo hacen fuera del plan de Dios, no van a llegar muy lejos y se va a derrumbar, porque una empresa requiere de que Dios esté metido ahí. Necesitamos estar atentos al consejo de Dios. Fíjense, Dios hizo este mundo hermoso, puso detalles en él. Ahora vemos construcciones, son cuartos, ¿verdad? Las construcciones son muchos vidrios y cuartos y demás, con estilos que ahora son muy modernos. Pero si vemos las grandes ciudades como Londres, como Francia, como la arquitectura de nuestra Ciudad de México tan hermosa, se dedicaba tiempo
proyectos, había belleza. Y ahora pareciera que no hay creatividad en nosotros y que se nos agotan las ideas. Pero Dios es el arquitecto, Dios es el creador y Él hizo todo hermoso. Estar atentos al consejo de Dios. Dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Todo lo que hagas, ponlo en las manos de Dios y tus planes tendrán éxito. Necesitas orar, necesitas ir al Señor y decirle, Señor, quiero hacer equipo contigo. Tú ya me mostraste dónde hay necesidad. Sé que ese es el sueño tuyo. Sé que tú lo deseas. Y sé que va a ser de bendición para muchos. Necesito de tu ayuda. Sé humilde. Aprende a ser humilde. Dios te va a pasar por pruebas. Quizás va a haber un día en el que digas, pero pues hoy no tengo ni para comer. Y no que este era un proyecto de parte de Dios y hoy no tengo para comer. Y cuando tú mires, Dios va a traer la provisión. Te va a llegar de donde ni te imagines. Porque no es tu proyecto, es el proyecto de Dios. Para bendecir primero a los tuyos y después a todos los que estén alrededor de ti. Necesitas escuchar a personas de autoridad moral y espiritual. Lo necesitas, llenas de experiencia. Eclesiastés 5:18. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace debajo del sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Nosotros vivimos alrededor de gente con mucha experiencia. Y a veces no los escuchamos porque los vemos viejitos. Decimos, ay, ¿qué vas a ver? Está ya viejito. Pero no saben cuánta experiencia tienen. Si ustedes pueden darse un tiempo y antes de que esas personas se vayan, partan con Dios o ya no estén por falta de salud, totalmente lúcidos, acérquense y díganle, tengo tiempo, cuéntame, ¿cómo le hago? Hay personas de autoridad moral y espiritual que nos pueden aconsejar y también personas que tienen toda la experiencia en el ramo a aquel que tú te vas a dedicar. Necesitas disponerte, no creas que tú lo puedes todo o que lo sabes todo. Dice la frase bíblica, no escuché a los que me enseñaban, a los que me daban consejo. Y ahora aquí estoy en medio de una congregación avergonzado, llorando, apenado, porque no escuché a aquellos, a los que me instruían. No los quise escuchar. A veces nuestro orgullo, nuestra soberbia, el creer que lo sabemos todo, y no es así, no es así. Escuchen el consejo, escuchen consejos donde hay sabiduría. Ustedes disciernan a quién van a escuchar. A veces se escucha al que menos experiencia tiene y no debe de ser así. Hay gente bien valiosa y a veces por orgullo no nos sentamos y no nos tomamos ese tiempo. Búsquenlos, dispongan de dinero, invítenlo a comer y díganle quiero sentarme contigo y que me instruyas. Sean humildes, porque la empresa no es cosa de juego, implica nuestra vida misma. Pero una cosa sí les voy a decir, llegaremos mejores ante la presencia de Dios, llegaremos mejores, más maduros, porque Dios va a completar esa obra que inició en nosotros, la va a perfeccionar y seremos mejores seres humanos. Y si tu empresa te sacó canas, así como a mí, vale la pena, porque nuestra vida aquí se acaba, pero nosotros vamos camino hacia la vida eterna. Que Dios les bendiga.